Grabando. Muy buenas, queridas y queridos amigos. Iniciamos esta andadura en el programa Piel Roja para el Estado.net. Piel Roja porque Piel Roja es sinónimo de lucha ante el imperialismo y en el Estado.net tenemos vocación de lucha ante el imperialismo y ante sus herederos, que serían el ataque neoliberal que ahora muchísimos países están sufriendo. Por lo tanto, de aquí nace el nombre Piel Roja por honrar ese espíritu que estos antepasados vivieron. Iniciamos este programa con vocación de explicar a la ciudadanía en general, a quien tenga bien de escucharnos estos minutos, de lo que está pasando en diferentes países de Latinoamérica y también la actualidad en Europa. Hoy empezamos por Ecuador, porque Ecuador está tristemente de moda en los noticieros, pues por diferentes causas, por evidentemente la pandemia que ocupa a todo el mundo y preocupa, por la cuestión política que la verdad es bastante preocupante, pero sobre todo también pues cuál puede ser la deriva del Ecuador. Para poder hacer un análisis de esta situación, hemos querido llamar a un buen amigo y a quien admiramos y queremos mucho en el Estado.net y en esta tierra catalana, en Barcelona, donde hemos tenido el gusto de tenerlo algunas veces. Y bueno, paso a presentarlo. Fernando Casado, antes que hacer una definición académica o de quién es él por formación, yo diría que podría decir que Fernando Casado es un español de Venezuela con corazón ecuatoriano. ¿Estás de acuerdo, Fernando Casado, con esa definición? Sí, está muy bien, me encanta. ¿Y quién es Fernando Casado dentro del aspecto político, intelectual o de formación? Bueno, quizás esas definiciones son como muy grandes, ¿no? Intelectual, me parece que me queda grande. Más bien yo diría activista en derechos humanos, sensible con el dolor y el sufrimiento del otro y por lo tanto alguien comprometido con que su trabajo, su día a día, sus acciones, pues sirvan para construir una sociedad más justa y solidaria. Fernando Casado está en Ecuador viviendo y desarrollando su labor profesional, a pesar de ser un perseguido político. ¿Qué pasó, Fernando? Bueno, lo que me ocurrió a mí fue algo que ha estado ocurriendo desgraciadamente mucho en los últimos 3 años de presidencia de Lenín Moreno en el Ecuador. Yo participé en un programa de televisión en agosto del año 2018 y después de ese programa de televisión en el que hice críticas al actual gobierno precisamente por su viraje hacia la derecha, pues se tomó una decisión completamente ilegal porque yo era profesor en una universidad pública por concurso oposición y el rector decidió cesarme en mis funciones en una clara represalia de carácter político por mis intervenciones y también porque probablemente hubo detrás de esa decisión una presión de carácter político. Entonces, quien tendría que haber tomado esa decisión era el Consejo Académico, que era quien me había nombrado a mí después de haber ganado mi concurso oposición, pero obviamente en los tiempos que corren, pues no importa la legalidad y se toman decisiones de manera arbitraria y vulnerando derechos de carácter constitucional. A partir de ahí también empezó todo un linchamiento de carácter mediático por parte de actores de la derecha, tanto periodísticos, entre comillas, como de carácter político, y por suerte tuve la posibilidad de entrar a trabajar en la academia aquí en el Ecuador. Había pensado dejar el Ecuador, pero al mismo tiempo pensé que era un momento adecuado para seguir en la oposición a lo que había sido o lo que están siendo estos cambios de carácter liberal. Y en este momento pues sigo con mi trabajo en la academia y al mismo tiempo trato de ayudar, contribuir en todo lo que puedo, entre ellos en la red internacional de la sociedad civil ecuatoriana, para denunciar a nivel internacional todo lo que tiene que ver con la persecución política que vivimos en el Ecuador. En la actualidad más tranquilo por eso, ¿no? Bueno, a medias, ¿no? Porque siguen habiendo, por supuesto, energúmenos que te insultan, al menos en redes sociales.
Los procesos judiciales continúan. De hecho, iba a ser mañana una audiencia por una acción de protección que interpuse en contra del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es la universidad a la que yo pertenecía. Se ha pospuesto para el próximo martes porque se me siguen aplicando medidas de carácter discriminatorio. Muchos estudiantes querían y quieren que yo sea su tutor de tesis de maestría. Yo era además coordinador en una maestría en políticas de comunicación en el IAEN antes de ser cesado en mis funciones, y como no me han permitido ser tutor mediante el silencio administrativo de esta institución, tuve que interponer una acción de protección que ahora se solventará el martes. Y veremos cuál es el desenlace de lo que es en realidad una clarísima violación y discriminación a mis derechos, pero que veremos cómo ocurre o cómo se desenvuelve y cuál es el resultado en los tribunales ecuatorianos. Con espíritu de compatriota te diría que si las ves muy negras te vengas para España, pero no te las prometo muy felices como Vox siga creciendo en intención de voto y te empiecen a pasar las cosas que están pasando en otros países. Fernando, vemos en los noticieros aquí en España y en toda Europa que la situación en Ecuador, vemos unas imágenes terribles, sobre todo de Guayaquil, de otras provincias, donde los muertos se hacinan en las calles, donde vemos a profesionales de la sanidad implorando medidas para poder actuar y pues o sea, la situación la vemos como muy preocupante. ¿Cuál es la situación real del Ecuador por la afectación de la pandemia? Pues como tú lo has mencionado, en el mejor de los casos sería preocupante, pero yo más bien la definiría como trágica. Fíjate que se le ha llegado a denominar a Guayaquil el Wuhan de Sudamérica, ¿no? Estamos en una situación en la que hay un desfase tremendo entre las cifras oficiales de personas fallecidas por COVID-19 y las personas que se han registrado en el registro civil, valga la redundancia, como fallecidas, ¿no? Vamos a dar una serie de datos primero y después veremos por qué está ocurriendo esto en el Ecuador en este momento y la incapacidad que tiene para hacer frente a esta pandemia el gobierno ecuatoriano. Fíjate que en Guayaquil habría 1.800 muertos declarados en abril, hablo solamente de abril, ¿no? En abril del año 2019 y más de 8.000 personas fallecidas en el año 2020. Pero sin embargo, las cifras oficiales de personas fallecidas en Guayaquil no llegan ni siquiera a un 10% de esa cifra. En total, habría un desfase entre las personas solamente en la provincia de Guayas y en el Ecuador de 6.565 personas. Es decir, nos encontramos en una situación terrible en la que la afectación está siendo realmente trágica en el Ecuador. Hablo de una sola ciudad en el Ecuador, pero donde las cifras oficiales no están reflejando más que una décima parte de lo que realmente ocurre. Estamos sufriendo una pandemia en la que la ministra de Salud, en medio de la pandemia, en el mes de marzo, renunció a su cargo porque decía que no tenía recursos disponibles. Una situación en la que, aunque los organismos internacionales de crédito han dado periodos a los gobiernos para que puedan afrontar con sus deudas, en el Ecuador se han cumplido con esas obligaciones, pero al mismo tiempo no tienen los implementos básicos, el personal sanitario en el país para hacer frente a la pandemia. Donde, como hemos visto en esas terribles y trágicas imágenes que han aparecido no solamente en redes sociales y en medios de comunicación ecuatorianos, sino que han aparecido también en los medios de comunicación internacionales, el Estado no ha tenido ni la capacidad para poder recoger a las personas fallecidas de la calle. Personas que han sido cremadas por los vecinos y familiares ante la imposibilidad de poder dar un entierro digno a estas personas. Entonces, nos encontramos en una situación de desfase donde además, hace apenas un par de días también, la responsable, la secretaria con rango de ministra de situaciones de emergencia, también ha renunciado porque se le está acusando de haber incurrido en la compra de bolsas de comidas con sobreprecio, haciendo un desfalco en medio de la pandemia, que habrá que ver si es cierto o no,
y ha tenido que renunciar también a su cargo. Entonces nos encontramos con una incapacidad absoluta para poder afrontar la pandemia, nos encontramos con la situación probablemente más trágica de toda América Latina, con lo que sí es cierto, el mayor número de muertos por habitante en comparación con el resto de los países de la región, y también nos encontramos con una falta absoluta de transparencia por parte de las autoridades a la hora de explicar a la ciudadanía en la situación en la que nos encontramos en esta pandemia. Con lo cual, en términos generales, es una situación catastrófica. Podríamos entonces decir que los tres dirigentes que están llevando peor la lucha con la pandemia serían, desde luego, Donald Trump, Bolsonaro y Lenín Moreno. Pero, sin embargo, observamos que en alguna parte del Ecuador, por ejemplo, en Quito, se están haciendo las cosas bastante mejor para luchar contra la pandemia, ¿no? Pues sí. Fíjate que en Quito, en el mes de abril, vamos a hacer un poco la misma comparación estadística que, como dirían algunos racionalistas de la matemática, es el lenguaje de Dios y es inapelable porque se supone que es completamente objetiva. Entonces, hablemos de cifras, ¿no? En Quito, por ejemplo, el número de fallecidos por el COVID-19 habría sido de 75 personas. Y la diferencia entre los fallecidos en abril del año 2019 fue de 1.100 y pico personas, y en abril del 2020 de 1.300 y pocas personas. El desfase entre la cifra oficial de fallecidos y la diferencia entre los fallecidos del 2019 y el 2020 es de 69 personas. Lo que sí que podría encajar incluso en una variación de personas simplemente porque de manera natural murieron algunas personas más durante este año. ¿Qué te quiero decir? Que no solamente es un número bastante bajo de fallecidos, sino que además sí se corresponden con las cifras oficiales. Esto lo que nos indica es que en Quito, que tiene una envergadura parecida a la de Guayaquil, se están haciendo mejor las cosas. Tengamos en cuenta también que el actual alcalde es médico y ha tomado medidas preventivas, creo que de una forma bastante bien hecha, de acuerdo a los protocolos necesarios, y donde además, por ejemplo, el alcalde, directamente el alcalde y no el gobierno central, ha sido el que ha adquirido 1 millón de test rápidos para poder ubicar a las personas que en principio están sufriendo de esta enfermedad. Eso no quita que tengamos problemas en Quito y que también haya un problema en el que hasta hace poco, por ejemplo, la situación de nuestros hospitales en la ciudad capital estuviera un 85% de la capital, perdón, de su capacidad, pero al mismo tiempo ya se han acondicionado lugares especiales, como ocurrió, creo que se llama IFEMA en España, para, en caso de que finalmente el sistema regular de salud sea desbordado, ubicar a personas con síntomas leves en otros lugares en donde puedan ser tratados sin que se dé el colapso absoluto del sistema sanitario, como ha ocurrido en otras ciudades. Entonces, en principio, en Quito, la verdad es que hay una diferencia abrumadora en cuanto a cómo pareciera que se está enfrentando la pandemia, pero no es responsabilidad del Estado central, sino más bien de una acción efectiva y eficiente por parte de su alcalde. Claro, está entonces que en Quito tiene suerte de tener a un alcalde con formación médica como Jorge Inda. En Guayaquil están pagando pues el tener una alcaldesa nefasta como Viti, que protagonizó el esperpéntico no aterrizaje de un avión que iba a buscar a gente en el aeropuerto, poniendo vehículos policiales para que no pudiera aterrizar, poniendo en peligro no solo las vidas de las personas que tenían que ahí aterrizar y de las personas que tenían que evacuarse, sino poniendo en peligro también el que el aeropuerto de Guayaquil pueda seguir teniendo digamos, el estatus que mantiene ahora, ¿no? Pero fíjate además qué contradicción, Manel, porque esa misma alcaldesa, y mira qué forma de actuar, esa misma alcaldesa que atraviesa el 19 de marzo los carros de la alcaldía en medio de una pista de aterrizaje con una acción temeraria que podría haber acabado también en un trágico accidente, impide que 2 aviones europeos humanitarios para recoger a europeos que querían salir del país y que además les estaban diciendo que se fueran del país,
ante la situación de emergencia humanitaria, se impide aterrizar esos aviones, pero al mismo tiempo esa misma alcaldesa, días después, ante el colapso de la situación y que hay cadáveres de ciudadanos de su ciudad pudriéndose literalmente en la calle, dice que ella no puede asumir esa función porque es una función del gobierno central. O sea, bloquear aeropuertos de manera ilegal y de una manera completamente temeraria, sí es una función tuya que te has arrogado por la cara, pero en cambio, recoger cadáveres de gente que necesita que realmente se haga esa asistencia, no. Por favor, o sea, es que me indigno nada más de recordar cómo se están portando ciertos actores políticos en este país. Terrible. Desde luego, tú sabes que hay un dicho en España que se dice bastante, que es que cada pueblo tiene los políticos que se merece. Yo discrepo con eso. Yo no creo que los guayaquileños, que son un pueblo excelente, se merezcan esa alcaldesa nefasta. Tú sabes también que en España tenemos una amplia colonia ya nacionalizada, prácticamente toda española, de ecuatorianos, gente totalmente ya pues integrada en la sociedad española, que vino en la época del feriado bancario en su mayoría y que está teniendo que volver a enviar plata al Ecuador porque la situación económica está terrible. La pregunta es clara, ¿Ecuador está en bancarrota? ¿Ecuador está chino? Pues mira, esperemos que no, ¿no? Por la que me toca. Pero bueno, lo cierto es que hay retrasos en los pagos a los funcionarios públicos que no se habían visto. Yo en 6 años que había estado en este país no lo había visto. Se está aprovechando también la pandemia para hacer recortes drásticos en rubros, por ejemplo, como el de la educación universitaria. Se acaba de hacer un recorte de casi 100 millones de dólares que implica que muchísimas personas pierdan su trabajo porque es además la manera en que se está gestionando este recorte por parte de las autoridades universitarias, lo cual creo que es un error, porque ahora es el momento más importante para tomar medidas de carácter keynesiano, es decir, de proteger el empleo y de que el Estado sea el motor para volver a arrancar la productividad de la economía, pero hay indicios de que la situación de liquidez en el país es muy precaria. Que además eso va acompañado por el hecho de que no se ha puesto tampoco ningún tipo de cortafuego a lo que ha sido hasta ahora el comportamiento de las grandes economías en el Ecuador, que son los primeros que tienen poca confianza en su país y que con una deshonesta acción totalmente apátrida se dedican a sacar los grandes capitales del país y meterlos en paraísos fiscales, porque recordemos que Ecuador es un país dolarizado donde la divisa estadounidense es la moneda que se utiliza. Entonces, claro, aunado a una serie de medidas también que el gobierno está tomando pareciera un tabú tocar a esas grandes economías para que todos juntos afrontemos de manera progresiva en relación a nuestros recursos la crisis, pues desde luego que nos encontramos en una situación muy compleja y que por supuesto las clases medias y sobre todo las personas en situación de vulnerabilidad, recordemos que el Ecuador tiene en situación de vulnerabilidad, es decir, personas que por debajo de la línea de la pobreza, por no tener un salario básico unificado de $400 al mes a 5 millones de personas y por debajo de la línea extrema a 1,6 millones de personas, a estas personas son a las que más está afectando esta mala gestión de la crisis, en donde además no se están tomando medidas de protección a estos sectores. Entonces, esperemos que el Ecuador no quede en bancarrota. Fíjate que en un acto magnánimo en estos días, Estados Unidos donó 8 millones de dólares al Ecuador, ¿no? Su gran nuevo aliado le da esa migajita de 8 millones de dólares, mientras que el Estado aprovecha para recortar 98 millones de dólares a las universidades públicas, pero desde luego que la situación es extremadamente delicada en este momento en el país desde el punto de vista económico. Claro, a lo que tú decías, parece ser, por lo que vemos, que las visitas de líderes, sobre todo no internacionales en cuanto a nivel político, sino de sectores financieros que se realizan al Ecuador o desde el Ecuador a estos sectores, parece que van en el aspecto de asegurarse el pago de las deudas que Ecuador tenga. ¿Qué credibilidad internacional tiene Ecuador para pedir ayuda?
Bueno, si hablamos desde el punto de vista económico liberal, pues el riesgo país se ha disparado como nunca en la historia, el endeudamiento está más disparado que nunca en la historia, los números económicos son realmente un desastre, aunado además de que parte de la incapacidad de Ecuador para hacer frente a la crisis tiene que ver con la reducción, por ejemplo, del presupuesto general del Estado en materia de salud, ¿no? Mientras que la Constitución del año 2008 obligaba a que el Estado en sus presupuestos generales del Estado tomara la decisión de ir incrementando el presupuesto en salud en un 0,5% hasta llegar a un 4% del presupuesto general del Estado en salud. En el año 2016, que fue el último año que estuvo Rafael Correa en el país, se logra llegar a un 4,26% del PIB, del presupuesto general del Estado destinado a salud, y esa cifra ha bajado. Además, no solamente se hacen un mayor endeudamiento, mayores recortes, sino que encima, además, en materia de salud, solamente en salud, para el año 2019, ese porcentaje, además, incurriendo en una inconstitucionalidad, había bajado al 2,78%. Bueno, entonces, desde luego que la estrategia también ha sido de endeudamiento excesivo y que esa plata no sabemos dónde ha ido, porque desde luego no ha ido a proyectos sociales con organismos internacionales, y que además sabemos que estos organismos internacionales han impuesto medidas draconianas al Ecuador, que por ejemplo fueron las responsables, dado el protocolo que existía de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, y que se impuso a Ecuador muchas medidas, ¿no? Como la reducción de salarios, la reducción de el funcionariado público, pues también se impuso, por ejemplo, el levantamiento de unos subsidios a los combustibles que llevaban vigentes desde hacía 40 años y que fueron los responsables de las protestas del año 2019, que fue otra noticia que se internacionalizó de lo que vivimos en el Ecuador, en el que probablemente hablemos de la mayor tragedia también en los 40 años de democracia, desde la vuelta de Ecuador en el año 79 a la democracia, en el que hubo en tan solo 12 días según la Defensoría del Pueblo, 11 muertos, más de 1.200 heridos y más de 1.300 detenidos, ¿no? Un auténtico, de nuevo, una nueva auténtica tragedia en lo que es el ámbito, ¿no?, de la historia reciente ecuatoriana. Entonces, desde luego, esa crisis y esa terrible y nefasta hito de la historia del Ecuador, que quedará así para la posteridad, fue provocada por el cumplimiento de las medidas impuestas por estos organismos internacionales de crédito. El Ecuador tiene una tasa altísima de trabajadores de lo que aquí llamamos en España la economía sumergida, esa economía que activa el país pero que no está reconocida dentro de los organismos oficiales. Y ahora, pues, con el confinamiento y con la crisis evidente que está sufriendo Ecuador y también pues todo el mundo por la pandemia, quedan totalmente desprotegidos. Y entonces, dentro de las medidas de apoyo que Lenín Moreno anunció a bombo y platillo, Lenín Moreno, que yo creo que será por lo que él dice que es persona de riesgo y por eso permanece escondido, pero normalmente Lenín Moreno cuando tiene problemas sale corriendo, esta vez se escondió. Pero dentro de estas medidas hay una que a mí me ha causado sorpresa. Una cuenta de ayuda humanitaria a la que tienen que aportar obligatoriamente los asalariados y las empresas, pero la van a administrar personas privadas. ¿Eso cómo es posible, Fernando? Bueno, eso es la desamortización del Estado, ¿no? Es decir, es privatizar las funciones esenciales del Estado, ¿no? El Estado que en principio, pues, yo no veo con malos ojos que se hagan medidas de solidaridad ciudadana, de aporte en momentos de crisis, ¿no? También siendo conscientes de tratar de conocer a dónde va a ir ese dinero, ¿no? Porque si se va a gestionar como se ha gestionado todo hasta el momento, no va a servir para nada ningún aporte solidario, porque probablemente acabe en un paraíso fiscal, pero es muy interesante que el Estado se dedica a desamortizar el Estado, es decir, la redistribución de la riqueza en un momento de emergencia sanitaria es una función primordial del Estado, y de alguna manera se delega en otras entidades, se privatiza el Estado como nunca se haya visto. Esto es nefasto, ¿no? Y como tú estabas comentando al principio, pues sí, en América Latina en general, en
concreto en el Ecuador, pues tenemos un gran problema de la informalidad económica y del empleo no adecuado, ¿no? El empleo no adecuado, el subempleo o el empleo o el desempleo, ¿no? Las distintas formas de empleo no adecuado. Que fíjate que en los últimos 10 años, ¿no? O mejor dicho, en los 10 años de la Revolución Ciudadana se habían hecho ingentes esfuerzos para no solamente mantener, como se había logrado, el desempleo en niveles muy bajos, sino que además se formalizara cada vez más el empleo para que se volviera un empleo adecuado. Se logra llegar hasta un 42% aproximadamente de empleo adecuado, que sigue siendo una cifra pues muy pobre, pero en los últimos 4 años la destrucción de puestos de trabajo adecuado ha sido abrumadora, hasta el punto de que hoy en día el subempleo o empleo no adecuado supera al 62%, es decir, aproximadamente un 37 y pico por ciento del empleo sería empleo adecuado. Ley Moreno en su programa de cambio de 250 adecuado anualmente. Y casi que ha cumplido la promesa electoral, pero al mismo se cuentan por cientos de miles hasta el momento. Sin contar, ahora mismo se están calculando que se están perdiendo pues alrededor de 100.000 empleos adecuados por mes, donde además encima no hay ningún tipo de medida de choque para tratar de proteger a esas personas que quedan sin empleo, sino que quedan completamente a la deriva, ¿no? A su propia suerte, en el que no se ha dictado ningún tipo de medida de protección del trabajador, el empleador tiene toda la capacidad como para despedir a las personas, y fíjate lo ridículo del asunto, que si una persona tiene coronavirus y es despedida, tiene que demostrar a la persona despedida del trabajo que ha adquirido el coronavirus para que se pueda establecer como una accidente laboral en su puesto de trabajo, ¿no? Una cosa completamente surrealista en momentos en los que ahora mismo lo que se necesita y lo que están haciendo todos los países, hasta Estados Unidos, es tratar de establecer una serie de medidas, de nuevo, keynesianas, de intervención del Estado, de protección de la masa salarial, para que de alguna forma sean esas personas con su consumo las que lleven a cabo la reactivación de la economía, como se está haciendo, por ejemplo, actualmente en España, con muchas medidas destinadas a los autónomos, destinada a las personas que sufran un ERTE o destinada a la renta universal que van a recibir muchas personas. Porque se sabe que ese dinero va directamente al consumo y que el consumo reactiva los comercios y la economía. Aquí no, aquí no. Aquí que el empresario haga lo que le dé la gana y que la persona afectada a la masa laboral a su suerte y que se las arregle como pueda. Se dice que un Estado es tan rico como invierte en educación. Yo creo que un Estado siempre tiene que invertir en medicina, en maestros y en seguridad. Y la falta de inversión que está habiendo ahora en educación, el despido de profesores, el retiro de becas para los estudiantes, le están quitando el derecho a soñar a los jóvenes. ¿Qué está pasando con la educación en Ecuador? No, sin duda. Ya hubo unos recortes muy importantes a principios de año que sufrieron las universidades. Hubo protestas, renegociaciones, pero ahora se ha aprovechado para dar un corte o un recorte todavía mayor. Y desde luego, fíjate que una de las apuestas también muy importantes que se hicieron durante la Revolución Ciudadana en el Ecuador no fue solamente incrementar la calidad de la universidad, sino que también, creo que es en lo que la mayor parte de los países desarrollados invierten, es en el I+D, en la inversión en investigación. Y aquí, desde luego, lo que está ocurriendo es que estos recortes van destinados directamente a acabar con puestos de trabajo de profesores, a, por supuesto, impedir que las personas que solamente pueden ir a las universidades públicas puedan seguir incrementando la matrícula de las universidades y, por lo tanto, se les impide el acceso a un derecho fundamental como es la educación, pero lo que desde luego, y sobre todo aquellas universidades que quieran preservar a sus profesores en sus puestos de trabajo, de algún lugar van a tener que recortar, y desde donde se está recortando de manera drástica en este momento es en la investigación. Y eso es un error porque además una gran cantidad de las patentes que hoy en día se están encontrando, sobre todo en materia
de salud es en nuestros países, ¿no? En los países más megadiversos, donde hay una mayor biodiversidad. Entonces, en vez de tener que seguir estando postrados a los países desarrollados, porque son ellos quienes invierten en investigación y quienes consiguen patentes, y esas patentes muchas veces se consiguen en nuestros países con nuestros recursos en América Latina, pues este tipo de recortes directamente nos condena a esta situación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que el otro día el rector de mi universidad, la Universidad Técnica de Manabí, colocaba. Gracias a la investigación que se ha hecho en la Universidad Técnica de Manabí, por ejemplo, se ha encontrado o hemos logrado en la universidad, a unos investigadores de la universidad, generar un nuevo tipo de cacao que es resistente a plagas, que es muy bueno para el medio ambiente, que tiene una gran productividad. ¿Por qué se consigue eso? Y además va a ser pues, un cacao que probablemente ahora se convierta en un tipo de planta de cacao que se va a utilizar de manera masiva en el Ecuador, gracias a la investigación de la Universidad Técnica de Madrid, que va a poner a disposición del país de manera gratuita. Si esa patente se hubiera encontrado por Monsanto, ya me dirás tú el coste que habría tenido para los países o para los campesinos que se hubieran querido beneficiar de dicho cacao. Entonces, claro, a lo que se nos está condenando es que este tipo de investigaciones, este tipo de equipos de trabajo, pues no puedan seguir haciendo su investigación porque de algún lugar hay ahora que recortar el presupuesto. Y en la Universidad Técnica de Manabí, pues ha sido nada más y nada menos que un recorte de 4,2 millones de dólares. Terrible. El gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana, que puede ser cuestionado por muchas cosas, porque evidentemente no todas las cosas se hicieron bien ni todas se hicieron mal, pero sí es verdad que se caracterizó por una buena gestión de la cosa pública, de la infraestructura y de la organización pues del Estado, que ha llevado a este gobierno a destrozarlo todo. Sí, sin duda, yo creo que pareciera una especie casi de manía, ¿no? Es una manía persecutoria que ha afectado no solamente a la persecución del correísmo como fuerza política, ¿no? Sino que en muchas ocasiones a denostar todo lo hecho anteriormente, aunque sea inapelable e indiscutible que lo que se hizo de manera correcta. Entonces, yo creo que eso es un gravísimo error, porque independientemente de que pudieras tener manías persecutorias hacia un grupo político determinado, pues lo que no vas a hacer es destruir aquello que se hizo bien, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, hemos visto construcción de hospitales que no han llegado a ser abiertos, donde únicamente lo que se han hecho es cambiar los logos para que no aparezcan por ningún lado el logo anterior del gobierno anterior y que aparezca el logo del actual gobierno. Es realmente una situación muy pobre, ¿no? Pero muy pobre incluso en valores de lo que sería la ética pública y la ética política. Y eso quizás es lo más doloroso de lo que estamos, o una de las cosas muy dolorosas que estamos viviendo en el Ecuador. Ahora resulta que los que han estado apoyando al gobierno de Moreno durante todo este tiempo del mandato de Moreno se desmarcan de él diciendo que Correa y Moreno son la misma cosa al fin y al cabo ahora. ¿Eso qué es? ¿Estrategia electoral? Claro, eso es comunicación política y es muy acertada, ¿no? Después de que has afianzado el estereotipo mediante un bombardeo mediático, propagandístico y político de que el correísmo era malo, pues ahora que ya hizo su trabajo sucio y su trabajo de transición el actual gobierno, porque recordemos que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que es elegido en las urnas por la mayoría del pueblo ecuatoriano, porque era una continuidad su antecesor, Rafael Correa, viene de las mismas filas políticas, pero después hubo una clarísima tradición, no solo en lo personal, sino sobre todo, que es lo más grave, en lo ideológico político y en el proyecto de país. Eso contentó muchísimo a la derecha porque de alguna manera se aplicó el programa electoral perdedor en las elecciones, pero a través de un intermediario que se llamaba Lenín Moreno. Ahora que ese gobierno de transición ya no es útil o que se avizoran con cierta prontitud las elecciones presidenciales de febrero del año 2021, pues ya de alguna manera hay que
zafarse de lo que se convierte en un lastre, que es el actual gobierno. Y en ese sentido, entonces, se utiliza un cliché estereotipado, ¿no? El correísmo es malo, y para cargarse lo que queda del actual gobierno, pues se dice que Correa y Lenin son la misma cosa, ¿no? Entonces, se le trata de endosar ese soundbite, ese estereotipo construido a través del bombardeo mediático a la persona que ya no es útil, que en este caso es Lenín Moreno. Es así como de alguna manera la dinámica mediática y política está funcionando, porque además normalmente trabajan al unísono, ¿no? Los actores mediáticos con una visión totalmente liberal de la realidad trabajan de manera muy estrecha con las derechas del Ecuador, en concreto, por ejemplo, con una derecha de la que ya hemos hablado en este programa, que sería la derecha de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y su alter ego o su antecesor. Cintia Viteri sería el delfín de Jaime Nebot, que fue el anterior alcalde y líder de una fuerza política conservadora de muchísimo peso en el Ecuador, que son los socialcristianos. ¿Cómo crees, Fernando, que están equilibradas las fuerzas políticas de cara a unas elecciones que se presumen para febrero? Porque no creo que sea el escenario de la muerte cruzada. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay un equilibrio entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha? ¿Habrá coaliciones? ¿Habrá nuevos candidatos? No tengo ni idea. Yo creo que va a haber, o sea, aventurar o especular posibles resultados me da miedo porque creo que es bastante impredecible, ¿no? Además, el Ecuador se ha caracterizado históricamente, por ser poco medible en sondeos, ¿no? Y las últimas elecciones locales fueron una gran sorpresa en cuanto a los resultados. Pero lo que sí que te diría es, lo que yo analizaría es un poco cómo está actualmente el escenario político de cara a unas elecciones, ¿no? Haría más bien un diagnóstico y no una predicción, porque no me atrevo a hacer eso. Tenemos varias derechas, que son las derechas que nos tiene acostumbrado el país, como es la del banquero Lasso, como es la de los socialcristianos de Nebot, y tenemos después también una situación de persecución a la izquierda, el principal actor político todavía en los sondeos siempre es Rafael Correa cuando se le mete en una quiniela electoral, y entonces pues eso es lo que ha dado lugar a que, para intentar neutralizar a ese actor político, que es algo en lo que ha coincidido tanto el gobierno como esas derechas, se han centrado en la persecución y la destrucción de la imagen para que no haya posibilidad de que pudiera haber un viraje electoral hacia esa postura política. Tenemos también a quienes lideraron en gran parte las protestas de octubre, que no han cuajado, parece que podrían ubicarse dentro de la izquierda también, pero que están muy peleadas con el correísmo, que serían los movimientos indígenas, que pareciera que no han cristalizado en una fuerza política autónoma, aunque desde luego sí que han subido mucho, desde mi punto de vista, en cuanto al prestigio. Y entonces lo que nos encontramos en términos generales es una descomposición política muy profunda. Bueno, y por no hablar del gobierno actual, que probablemente es el que tiene no solamente el menor apoyo electoral a nivel comparativo regional, sino probablemente también en la historia del propio Ecuador, ¿no? No ha habido un gobierno que tenga tampoco, que levante tan pocas pasiones políticas, ¿no? O más bien que o al revés, es el gobierno que más rechazo político creo que ha levantado históricamente en la historia de la democracia. A mí lo que me da miedo es que este es el caldo de cultivo perfecto para una derecha populista. Y cuando hablo de populismo no lo hablo en términos de la CLO positivos, ¿no? Que pueden tener un contenido positivo, sino que hablo de derechas populistas en su peor expresión, ¿no? En el caso español sería Vox, en el caso estadounidense sería Trump, en el caso brasileño sería Jair Bolsonaro. Entonces me da miedo que pueda surgir un mesías encumbrado del apoyo oligárquico económico capitalista y al mismo tiempo con un discurso que tenga pegada en la población de derechas y que sea desde luego ya en la situación en la que estamos viviendo, ahí sí que sería la ley es más fuerte y sálvese quien pueda. Fernando, continuamos. ¿Qué está pasando con la justicia en Ecuador?
caso de Jorge Glass, el caso Sobornos y un montón de despropósitos judiciales que quedan entre estos dos casos. ¿Qué está pasando? Yo diría que en estos casos que tú me has mencionado hay un particular interés por parte de actores de la política que influencian de manera decisiva en la justicia, ¿no? Entonces nos encontramos con una clara politización de la justicia que es muy negativa para el desarrollo normal de las instituciones en un país que aspira a ser democrático. Y en las causas concretas que tú has mencionado, yo creo que vemos realmente una parcialidad que ha sido incluso criticada por organismos internacionales, ¿no? Nos encontramos con medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado a favor de Jorge Glass, pero que no han sido respondidas. Vemos que muchas de las alarmas rojas internacionales que han sido emitidas contra personeros del correísmo, ¿no? Del núcleo duro del correísmo, han sido rechazadas por la Interpol. Podemos mencionar, por ejemplo, la alarma roja internacional en contra de Rafael Correa, contra Ricardo Patiño, contra Carlos Ochoa, contra Fernando Alvarado, ¿no? Altos personeros y decisores del gobierno de Correa. Y entonces yo creo que esto lo que estás exponiendo es que hay, al menos para ciertos casos, una clara orientación de carácter político. Y esto pues es muy negativo porque todos sabemos que el lawfare o guerra jurídica o la politización de la justicia pues tiene nefastas consecuencias para el Estado de Derecho, que sería uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos liberales representativos. Entonces yo creo que se está afectando a los pilares de la democracia con este tipo de juicios que tienen una parcialización y un sesgo claro. Claro, además ahora se da que con el tema de la pandemia pues hay muchos presos en las cárceles que tampoco no reúnen las mejores condiciones ni en el Ecuador ni en otros países, pero en este momento estamos hablando del Ecuador, que quizá por la característica de su condena, pues podrían estar evitando los riesgos innecesarios ahora en prisión y estar pues confinados o de alguna otra manera cumpliendo esas condenas. Es el caso del vicepresidente Jorge Glass, cuyo caso pues es simbólico y es uno de los atropellos más grandes realizados por la justicia ecuatoriana, en mi opinión. Él reúne todas las condiciones por haber cumplido más de la mitad de la condena y desde luego por razones humanitarias debería estar cumpliendo otras medidas alternativas. ¿Es esa tu opinión? No, las comparto también, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el jefe de campaña de Trump ha sido excarcelado para prevenir que se contagie el coronavirus, ¿no? Paul Manafort. Entonces, estas son medidas que se están tomando de carácter humanitario en todos los países. También Michelle Bachelet habló de la necesidad de, sobre todo en países de América Latina, por la situación de confinamiento de las personas privadas de libertad, de tomar medidas. La peligrosidad en torno al propio vicepresidente Jorge Glass, no solamente por las amenazas que ha recibido en la cárcel, sino también por el cuadro médico de enfermedades crónicas que él arrastra, ¿no? Entonces, frente, de nuevo, ¿no? Para lo malo, Ecuador es único. Es decir, hasta en Estados Unidos están tomando una serie de medidas que aquí no se toman. Y es por ese encarnizamiento y obsesión política en contra de ciertos actores. Algo que yo creo que va a tener nefastas consecuencias para el sistema democrático en general. Y esperemos que no tenga peores consecuencias y que los peligros que corre la vida del vicepresidente Jorge Glass, pues que no se materialicen. Nos duele mucho Ecuador, desde luego. Fernando, te voy a hacer la última pregunta, que probablemente sea de las más difíciles de la noche, pero de las que menos te duela, aunque a lo mejor emocionalmente sí. ¿Arepas, ceviche o pescadito frito? Hostia, hostia, hostia. Joder, esa sí es complicada, Dios mío. Vale, ya la tengo. Ceviche, pero ceviche hippie japa. Es decir,
el ceviche concreto que tenemos en el interior de la provincia de Manabí. No cualquier ceviche. Aunque también ahora que lo pienso, el ceviche de concha está riquísimo. Y claro, y el pescadito frito que te iba a decir de los boquerones. Bueno, nada, si hay que elegir, me quedo, de manera patriótica, me quedo con el ceviche ecuatoriano de Jipijapa. Se acabó. Pues Fernando, muchísimas gracias por tu análisis coloquial, pero muy acertado de la situación en Ecuador. Pretendemos informar de una manera veraz, pero de una manera informal también de lo que está pasando en el Ecuador. Desde luego, tu espíritu es de piel roja y ojalá podamos comernos ese ceviche pronto. Muchísimas Sí. gracias, suerte y hasta la próxima. Gracias, Manel, por la invitación a Piel Roja. Te deseo la mejor de las suertes y estoy seguro que vas a tener mucho éxito con este nuevo programa. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Fernando. Buenas tardes.